mejor de las tardes, amigos. Tarde para celebrar, estar vivos. Y en vivo, una revista como esta que me gusta decir que lo tiene todo, casi todo. Y hoy hablando de un tema que también sabes que me fascina. Y son las plantas. Ay, un buen tema para viernes, porque ya se está terminando al menos nuestra semana de trabajo, que es de lunes a viernes, en vivo. Y esto de las plantas es un bienestar tan particular, sobre todo cuando se tienen en casa. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cultivar en casa plantas ornamentales, aunque hay algunas que se pueden cultivar como el romero, y como algunas plantas aromáticas, que son también muy buenas para la cocina, para remedios. Y hoy vamos a estar hablando de eso, de las plantas de sombra, de las plantas de sol, de las plantas de interior. Bueno, hoy está con nosotros Diego Salas, ese amigo de Art Plant, que tiene un proyecto maravilloso y que comparte con nosotros. Yo le agradezco muchísimo. Comparte con nosotros parte de su proyecto y de sus plantas que llegan aquí. No se pueden imaginar cómo llegan, de la forma más increíble del mundo. Y también con una ingeniera agrónoma y máster en ciencias, que para mí es un placer, que tiene un jardín personal maravilloso y que es una cuidadosa de ese jardín, de esos injertos, y entonces ella hoy viene con esas plantas que podemos tener dentro de casa. Qué bueno, yo me estaré acercando entre Ractos, una exposición que estará presentando próximamente el Museo Nacional de Artes Decorativas. Tengo al subdirector de la institución, al artista de la plástica también, uno de los protagonistas de esta exposición, que han venido a contarnos sobre la misma y que bueno, tendremos los detalles desde el segmento de las noticias culturales. Sí, la Asociación Hermanos Saiz está cumpliendo 39 años en este año, en octubre, este mes, y bueno, ha preparado una jornada intensa de actividades, entre ellas la entrega de la condición Maestro de Juventudes y otras actividades de interés, no solamente para los jóvenes de la capital, también del resto del país. Sobre ello voy a estar conversando con su presidente, Yacel Toledo Garnacha. Así que hay noticias para todos, de interés para todos. Le invito a que usted se quede con nosotros hasta el final y disfrute de nuestro programa. Y también está nuestra sección Lente Natural, que no se la pierdan, con jardines en Dubái. Pero eso será más adelante. Ahora, ¿qué música seleccionaste para empezar? Bueno, hablando de la Asociación Hermanos Saiz, vamos a compartir un video de una de sus artistas, Agni Garcés, con Mañanita de Montaña, en la portada musical de Tarde en Casa. Haciendo magia, lucecitas que nunca olvidé, mi arroyito de pirata, el susurro me contaba de sus duelos con el mar, el que no pudo llegar, pero soñaba. Risas de un claro del monte, más allá del horizonte, me invitaron a buscar un carrusel que en la distancia me envolví en la fragancia del que quiere encontrar un camino largo que suele a veces engañar, que suele ser solo un reflejo de una duda que a lo lejos imaginas manantial que puede hacerte llorar, y al que no tuve miedo. Pero hoy mirando
Plantas de sombra, miren qué maravilla, que tanto tengo que agradecer a Diego Salas, el líder del proyecto Plant Art. Y que te agradezco muchísimo. Yo le estaba cogiendo el peso. Fíjate, esta por ser grande pesa menos, pero esta por ser chiquita pesa más todavía. No, lo del peso es porque subieron 4 pisos con ellos. Tu esposa te ayudó, a tu esposa muchísimas gracias. Agradecemos mucho también esto. Agradecemos mucho que ella haga, aunque no sale en cámara, colabora muchísimo junto con nosotros. Cuando yo la vi y los vi llegar con esas 2 cajas, gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted. Pero era lo que tú decías, hablar de plantas de sombra o hablar de plantas en general y no mostrarlas, no, porque después van a estar las de sol. Así es. Que pesan también muchísimo. Y son de tu proyecto, están allí en Plant Art. Cuéntame cómo se definen y qué características tienen las plantas, ¿podemos decir plantas ornamentales? Plantas ornamentales dentro de las que se pueden contar las de sombra, sí, se pueden mencionar las de sombra. A ver, las de sombra. Es un grupo, evidentemente, que tiene plantas en toda prácticamente la tierra, sí, puedes encontrar plantas en todos los lugares de sombra prácticamente. Porque este tipo de plantas, al existir ambientes, como decimos, sombríos, ellas se acostumbran muy bien a ese tipo de entorno. Pero las características principales en ella, bueno, va en eso, en que las células fotosensibles son más desarrolladas para poder hacer la fotosíntesis a través de la poca iluminación que ellas reciben. Cuando una planta, por ejemplo, en lo contrario, que es de sol, ellas pueden administrar con más facilidad el tema de la fotosíntesis. En este caso tienen que hacerlo con un desarrollo mayor. Por eso vemos que las plantas de sombra tienen hojas dentro de sus características, hojas muy grandes, es decir, hojas que tienen que abarcar un espacio donde ellas pueden recibir en toda su totalidad el sol o la luz a su cambio y pueden realizar la fotosíntesis. Esa para mí es una de las características más emblemáticas que tienen las plantas de sombra. Dentro de estas características, bueno, también podemos ver el tema que a todos nos gusta ver las flores. Eso con el tema de la iluminación es un poco más complicado. Fíjense que si quizás los amigos que también cultivan han notado que las plantas de sombra son las que menos florecen, o al menos en nuestro entorno las flores son menos vistosas o menos comunes. Es decir, las plantas que están al sol, porque el sol es quien le hace o la ayuda a que produzcan más flores. Generalmente las plantas, por ejemplo, vemos los rosales, podemos ver una serie de flores que se cultivan en el bajo sol, es decir, un sistema lumínico más alto, y estas que son de sombra son las que menos florecen, pero no dejan de ser interesantes porque producen, como le decía, hojas grandes, pero dentro de esas hojas grandes hay muchas hojas vistosas. Tenemos, por ejemplo, esta epicia, que comúnmente la conocemos como begonia. Esta es preciosa. Tiene unas hojas muy bonitas y sigue siendo de sombra, es decir, a pesar de que no recibe o no es una planta que debe recibir sol directo, ella todavía puede mantener ese tipo de coloración. Generalmente las plantas que tienen colores muy vivos son de sol, es decir, es quien le da ese color, y ella sin embargo ha logrado mantener ese tipo de color a pesar que es de sombra. Las tienen en las ventanas de las oficinas, que no les da mucho, que le da como un resplandor, y parece que el mismo, no sé, cristal sí, las ayuda. Como no, sí, siempre les ayuda a que refleje un poco más la iluminación en la planta. ¿Qué pasa? Que estas plantas, al ser de sombra, las características ya van también dentro, es decir, enfocadas un poco más también en los cuidados, que como son de sombra, no deberían colocarse en lugares, bueno, obviamente que tengan mucho sol, mucho calor, siempre son de lugares más frescos, donde también el riego, por supuesto, es fundamental. Como son plantas que no están directamente expuestas al sol, bueno, deberían tener un sistema de humedad más prolongado. Es decir, si hay que regarlas un poco más, bueno, hay que mantener riego de manera estable. Si hay que trazarse, es decir, una forma cíclica de riego, también debería hacerse. Hace un momento conversábamos con la otra amiga que va a también traer otras plantas, que cuando uno riega de manera inestable siempre altera el metabolismo, que las plantas son de sombra y pueden estar en un clima más húmedo, el sistema de riego debería ser estable. Es decir, si riegas hoy y mantienes un sistema de riego, deberías hacerlo siempre con la planta, y ella te lo agradece. Cuando no pasa, no, y depende también del tamaño de la maceta para el riego. No. Pudiera ser, porque cuando la maceta es más pequeña se seca mucho más rápido. También depende del sustrato que tenga. Generalmente estas plantas, como son de sombra y necesitan más humedad, lo que se le provee es materia orgánica, es decir, algún componente dentro del sustrato, como en el caso de la materia orgánica, que retenga mayor humedad, para que no tengas que estar regando todos los días, porque también eso, aunque son de sombra, pudiera perjudicarle. Claro, lo más importante en el tema de las plantas de sombra, como todas las demás, es conocer sus características, así, qué planta estás cultivando.
Estábamos mencionando la epicia, que por ejemplo es una planta que puede regarse prácticamente casi todos los días. ¿Estás hablando de esta? De esta que mencionamos ahorita. En el caso, por ejemplo, de los anturios, los anturios no necesitan riego diario. Y tiene su flor. Esta tú no te puedes acordar porque no habías nacido cuando Jorge Tadeo, una telenovela brasileña. No la conocí, pero y todavía le decimos la flor de Jorge Tadeo. Es. Que por cierto, ahora me doy cuenta que era como una invención, porque el árbol era grande, sí, y era como un árbol como de naranja, me recuerdo yo, y ahí tenía la flor. Yo creo que eso ha marcado nuestra historia en las plantas, porque esa planta, donde quiera que la busques, le dicen así, Jorge Tadeo. Curiosamente así es. Te he mostrado otras plantas al llegar, como el caso de las bromelias, que para interior quizás pudieran servir también, pero en el tema de las plantas de sombra, ella es importantísima, porque como tiene las hojas en forma de embudo, es para retener el agua, es decir, es la manera en que ella puede almacenar el agua en ese embudo que ella crea en las hojas. No solo ayuda a crear un espacio propio para la fauna, porque ahí también se esconden ranitas, se esconden una serie de animalitos que, aunque a veces no son muy agradables para nosotros, para la vida sí funciona. Y ellas no solo ayudan a esto a los animales, sino que también ayudan a la humedad ambiental. Es decir, si quieres tener humedad y frescor en la casa o en el patio o en el jardín, las bromelias son plantas ideales. Uno de los detalles que hacen los cultivadores cuando, por ejemplo, se dedican a las orquídeas, ponen bromelias debajo de las orquídeas, porque como almacenan agua, le proveen de humedad. Si la de evaporarse, ellas almacenan esa agua y no les es perjudicial para nada. De hecho, deberían tener agua en su momento de cultivo permanente. Aquella de las hojas matizadas es preciosa. Como no, eso es una peperomia. Aquí le dicen planta del dinero, para que se pueda conocer de cuál estamos hablando. Ya. No, pero no la conocía así de 2 tonos, la conocía como una hojita más brillosita, así, más verde. Pero esa es hermosa. Eso es una variedad, valga la redundancia, variegada, es decir, una especie variegada. Ya. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias. Te espero en breve con las plantas de sol. Estas ya sabemos que son de sombra. Cuando regrese estaré hablando con la ingeniera Yadira sobre las plantas que podemos cultivar dentro de casa. Pero ahora quiero dejarlos con Lente Natural y los jardines de Dubái. Es un placer recibir nuevamente al ingeniero agrónoma Yadira Almaguer, máster en ciencias. ¿Cómo está el profesor Lorenzo? Bueno, ahora no está muy bien. Él pensaba venir con nosotros acá, pero ahora está un poquito enfermito. Tiene el virus ese del catarrito, y entonces tenía algo de recuperación para el ingeniero Lorenzo. A mí sí me extrañó.
Porque dijo, de plantas podría estar él. Bueno, mejórate rápido. Y cocimientos de hierbitas. Así mismo. A mí me llama la atención porque estábamos hablando de las plantas dentro de casa y Adriana me decía que hay una tradición, que existió una tradición desde la colonia que en los patios interiores que cultivaban. ¿Cómo eran las casas? Los españoles trajeron como cultura a nosotros acá en Cuba plantas de cítrico. En todos los jardines de interior sembraban siempre una planta de cítrico y plantas aromáticas y condimentosas. Eso les servían para sus usos domésticos en la cocina y también les servían de ocio, ¿no? Al momento era como un patio interior, la hora del té, de tomarse un café, se sentaban y entonces interactuaban ahí. Y también tenían fuentes de agua muy bonitas en esos patios interiores. Y los cítricos dan una frescura enorme. Los cítricos dan una frescura enorme y entonces eso se quedó arraigado en nuestra cultura, que hoy por hoy todavía en La Habana Vieja hay algunas casas que tienen patios interiores preciosos y lo mantienen. Y en Santi Espíritu, Villa Clara, he podido ver algo de eso también. Que se mantiene, qué bien. Pero bueno, hay quien decide tener algo dentro de casas, dentro de casa, en apartamentos pequeños, en casas con un puntal más alto, menos alto. Mira Leibe como me mira, porque a Leibe le gusta tener de todo. Tiene un gato, un perro, bueno, dos gatos, ¿no? Y plantas, y tiene plantas, sí. Qué bien. Ajá, y es un apartamentico pequeño. Sí, en esta ocasión traje unas cuantas plantas que son de la familia de las aráceas y son las famosas aglonemas que le dicen la reina del hogar. Estas plantas le llaman la reina del hogar porque son plantas que son de poca iluminación. Por ejemplo, pueden estar en una casa que no tenga ni ventanales de cristal que se van a dar plenamente súper bien. Hasta incluso, por ejemplo, la podemos tener en vasijas de agua con piedrecitas de cristal. Ojo con esto, siempre poniéndole abate y cambiándole el agua bastante frecuente. Y ellas se van a dar perfectamente bien. Son de poca, pero cero iluminación prácticamente. Entonces, por eso es que le llaman así, la reina del hogar. Tienen colores muy llamativos, sobre todo variegados. Y también las hay, no traje en esta ocasión, pero las hay hasta incluso de color rojo, con nerviaciones rojas muy bonitas. ¿Cuál es el nombre de esta? Se llaman aglonemas. Esta es preciosa. Sí. Toda matizada. Esta la hay en Tienen rojo unas también. nerviaciones muy bonitas, plateadas. Sí, las hay de color rojo. Esas las introdujeron hace poco en Cuba y las hay rojas. Esto es un esqueje. Sí, son esquejes. Esto ya se puede poner así en agua y ya sale la raíz. Y sale la raíz, igual lo puedes poner en una maceta con sustrato de materia orgánica con suelo y la entierras y ya mantienes la humedad y enseguida van a salir sus raíces. Este tipo es igual. Todas estas son de la misma especie, son aglonemas. Estas no, estos son cingonios. Este es rosado. Ay, qué cosa más bella. Pero cuando le da un poquito más la luz se pone más rosadito. Y este es rojo, pero cuando igual le da más iluminación. Como había hablado mi colega Diego, que entre más iluminación, mayor cantidad de colorido va a tener la... Ya. ¿Qué quiere el camarógrafo? Que te enseñe. Bueno, este es de un tipo. Sí. Y estos son las famosas cordelinias las que le dicen aquí en Cuba Libre. Sí. Lo que este es de colores más variegados, las hay más rojas. Y estas son dracenas, súper buenas también para interior. Hay de diferentes tipos. En esta ocasión solo traje este tipo, pero las hay de diferentes variedades. Esta puede estar, siempre tiene que darle un poquito de luz o pueden estar... Estas son como de luz un poquito más filtrada, pero sí se dan adentro de la casa también. ¿Y qué hay de cierto que la propia luz eléctrica, la luz fría, la luz caliente, le aportan algo? Sí, claro. Ellas van a realizar fotosíntesis igual, con un poquito más de trabajo, pero sí realizan fotosíntesis también. Ya. ¿Estas son de tu jardín o las tienes dentro de casa? Estas son realmente de mi jardín, porque yo tengo más plantas de sombra que de sol y las tengo en mi patio interior, en la parte de atrás de la casa.
qué maravilla que tienes un patio interior, así lo disfrutarás. Sí, claro. Ya, ¿no? Y como ingeniera agrónoma, es un patio que también te permite experimentar, me imagino. Sí, sí, mejorar cómo no. las calidades de las plantas. ¿Injertas también? Sí, también sé injertar. ¡Qué maravilla! Bueno, Yadira, muchísimas gracias. Gracias por traernos esta muestra. En otras ocasiones ella nos ha traído también, otros tipos de plantas, pero esta vez llegaste como pudiste. Sí, sí, esta vez pasé un ¿Desde poquito dónde? más de trabajo. Porque vives lejos. Sí, yo vivo en el Cotorro. Ay, madre mía, gracias. Gracias, Mile Yadira. Muchísimas gracias. Así hacemos la revista, con muchísimo cariño y con muchísimo interés de que usted la disfrute. Sí, ya sé que espera las noticias culturales y ya está listo, Leiber Gómez. Le reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir en vivo junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de viernes, ya decíamos la última de la semana, y prometí en los inicios acercarme a una exposición que tendrá lugar próximamente desde el Museo Nacional de Artes Decorativas. Qué suerte entonces compartir ya con Jorge Elías Gil, quien es subdirector del Museo Nacional de Artes Decorativas, y con Abel Mazó, artista de la plástica, que es uno de los protagonistas, diríamos, de esta gran exposición. Buenas tardes y bienvenidos ambos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de promover las actividades de nuestro museo. El viernes 17 de octubre a las 4 p.m. estaríamos inaugurando la exposición Entre Raptos. Es un paseo, es una visita a la mitología griega en las colecciones del museo, y tenemos el honor de tener como artista invitado a Abel Mazó, que ha sido gentil en facilitar su obra y en entrar en un diálogo, un verdadero diálogo con las colecciones del museo. Piezas con distintas técnicas, con materiales como metales, como la porcelana, y un diapasón muy amplio, además en el tiempo, porque tenemos piezas del siglo XVII, XVIII hasta el XX, de autores franceses, alemanes, italianos. Y lo interesante es que Abel, con su obra en este tema de la mitología griega y repasando el rapto como un tema central, hace un diálogo, y hablábamos del pensamiento decolonial en la idea de desplazar esa constante perspectiva eurocentrista. Él trae una serie de lienzos en un gran formato de dibujos, y es muy interesante cómo se crea ese diálogo con la colección del museo. Jorge, además del trabajo de Abel, que vamos a estar disfrutando de la exposición, creo que hay que agradecer también, ¿verdad?, al equipo de conservación del museo, que hace un trabajo interesante y necesario para poder disfrutar de piezas como estas. Sí, esto es muy importante. Todo el colectivo del museo se introduce en nuestras exposiciones, en los montajes, en las inauguraciones, pero hay que destacar en el equipo técnico el departamento de conservación. Hay piezas que están durante años, décadas incluso, en los almacenes, y para que lleguen a la exposición pasan por un complejo y técnico proceso. Gracias a estos conservadores de nuestra institución, las piezas pueden ganar en visibilidad y integrar las exposiciones. Agradecer entonces por ese trabajo tan importante y necesario que realizan. Abel, ya decía de que eres uno de los protagonistas de esta exposición. Cuéntanos del trabajo que vamos a estar disfrutando en la misma y un poco de lo que vienes realizando dentro de la plástica y que distingue tu obra. Bueno, en este caso en específico, para esta serie presento 6 cuadros de formatos grandes, 2 metros por 1,70, y una selección de bocetos de estos mismos cuadros. Serían 8 bocetos en cartulina
en carboncillo sobre papel graf. Como bien decía Jorge, yo estoy muy agradecido con la oportunidad que me ha dado el museo de trabajar. Anteriormente, años atrás, yo había hecho una primera serie con este tema de la mitología grecolatina, en específico el tema del rapto dentro de la mitología. Esta serie se expuso en Estados Unidos, un coleccionista la adquirió y bueno, para mí siempre me quedó el deseo de proponer, de hacerle la propuesta específicamente al Museo Nacional de Artes Decorativas. Ya yo conocía parte de la colección de ellos, sobre todo la que tienen permanente, abierta al público en las salas. Bueno, un día tuve un acercamiento con Giovanni, con el director, le propuse la idea, el proyecto y le gustó la idea y de ahí empezamos ya a trabajar de forma más íntima, yo como artista y el museo como institución. Trabajo con el que he estado muy satisfecho, lo he disfrutado muchísimo el proceso tanto de creación de la obra como del mismo diálogo, como dice mi amigo, que hemos establecido, la visita al estudio, yo las visitas al museo, el acceso que me han dado a esa parte de la colección que no tienen expuesta públicamente, sino que la tienen un poco más, todo el proceso de fotografía, de curaduría que hemos hecho, todo el intercambio que hemos hecho. En sentido general, nada, muy contento, muy satisfecho con los resultados que hemos obtenido y hago abierta la invitación a todo el público para que el día 17 esperarlos allá en la inauguración. ¿Hay algo que distingue tu obra como artista de la plástica? Mi obra es puramente expresionista. Yo mayormente trabajo rostros en formatos grandes igual, rostros expresionistas, donde trabajo mucho buscando un sentimiento en la persona, haciendo un retrato espiritual de la persona. En este caso algo muy particular es que dado por la influencia de viajes míos a Europa y viendo obras de grandes maestros, visitas al Museo del Louvre y demás, he tratado de incorporar elementos nuevos a la obra, de aumentar la composición como tal del trabajo, y entonces por ahí he empezado a introducir elementos como animales, como los equinos, como algunos animales de ciervos y demás, más composiciones de personas, más intercambios de personalidades dentro del cuadro y de acciones. Quiero decir que es una serie un poco distintiva a lo que vengo realizando normalmente. Muy bien, felicidades. Creo que lo mejor de todo esto es que hasta febrero del 2026 va a estar abierta la exposición. Sería bueno ir el primer día para disfrutar, ¿verdad?, en la primicia, pero aquellas personas que no puedan hacerlo, Jorge, pueden llegarse hasta febrero del 2026, ¿verdad? Sí, pueden estar visitando nuestro museo. Los horarios son de martes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahí los esperamos, que estén con nosotros el día que abrimos la exposición, pero bueno, todo este tiempo, hasta el próximo año, ahí estará. Yo quería también enfatizar, Abel hablaba de esto, el agradecimiento al director del museo, Giovanni Fornari, por su guía, por una serie de observaciones que nos son muy útiles, y al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural por su apoyo para que se puedan materializar todas estas exposiciones, todos estos eventos en las instituciones culturales. Por cierto, hay una tertulia relacionada también con esta exposición. Sí, tenemos una tertulia. Esto va a ser un momento muy interesante que vamos a estar durante el mes de octubre, pues organizando para invitar a personas vinculadas con la exposición, otros especialistas que puedan hablarnos de estos temas y el público que asiduamente asiste a nuestras actividades. Estaremos atentos entonces a las redes sociales del museo para conocer sobre la tertulia y también disfrutar los detalles relacionados con esta exposición. Gracias a ambos. Éxitos y bueno, las puertas de la revista siempre abiertas para ustedes. Usted no se vaya, siga con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo por la señal del canal educativo. Siga ahora con Raquel y sus invitados de Tarde en Casa. No te digo no, te digo mira, no te digo calla, ni te digo grita, solamente sácate un boleto y ven. Te he oído por Madrid injuriando en esquinas que si hay un país que te desanima, pareces una bocina de TV. ¿Acaso no reparas en tus propias calles las vergüenzas que yo sé? Besos de algodón y lenguas con espinas, nubes de traición, tormentas de mentira, toda una selva de poca fe.
pero en tu corazón yo sé que hay una guerra. Es que en el fondo quieres venir a esta tierra. Prueba a ver cuánto vas a perder, pero promete que dirás a la vuelta esa verdad de luz, esa verdad honesta, y no los improperios que escuché. A Cuba hay que vivirla antes de tener el mal gusto de herirla. A Cuba hay que cantarla, y es que es imposible ya desafinarla. A Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que sufrirla, pero con su gente y en su propia tierra, en su propia tierra. Bueno, y te puedo decir mucho más, mucho más. No te digo que esto sea un paraíso, te digo que es otro tipo de hechizo. Gente humilde de sonrisa perpetua y café. Las manchas, corazón, están por todas partes, y calumniar un pueblo no creas que es un arte. Esa no es agua que calme tu sed. Ándate y coge un pájaro de hierro, que yo te iré a buscar a cualquier aeropuerto, en un almendro inmenso con mucho placer. A Cuba hay que vivirla antes de tener el mal gusto de herirla. A Cuba hay que cantarla, y es que es imposible ya desafinarla. A Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que sufrirla, pero con su gente y en su propia tierra, en su propia tierra. Espectáculo de flores, gracias a nuestro director que nos ha regalado este momento donde uno piensa que la naturaleza es arte también, y no es porque yo solo lo piense, sino porque Diego Salas, a quien voy a dar la bienvenida, bueno, y además colaboran muchísimo con nuestro programa. Ahora yo lo estaba cogiendo el peso a esta, porque recuerdan que cuando comenzamos él trajo una muestra bastante pesada. Yo digo pesada porque es que la cargaron él y su esposa los 4 pisos, y ahora veo, estas eran de sombra, y ahora veo que estas que son de sol, así es, también están bastante. Ay, pero esos cactus están tan pesadas, no terminé la frase. Ese cactus es hermoso. ¿Cómo caracterizas entonces las plantas de sol, Diego? Las plantas de sol creo que son las que más están dentro de nuestros jardines, bueno, propio de nuestro clima soleado, que es prácticamente todo el año. Generalmente las plantas de sol siempre están marcadas por, es decir, el periodo estacional, invierno y verano y las demás estaciones, pero propiamente por estas 2 estaciones que son las que más tenemos en nuestra nación.
Pero bueno, también el verano, es decir, nosotros decimos que el verano aquí es eterno, siempre estamos en verano. Por eso que las plantas de sol se pueden dar mucho mejor. Las características, bueno, principales, sí, ya estamos hablando de ellas, que tienen que tener sol abundante, es decir, para su correcto crecimiento. No solo el crecimiento, sino la reproducción, es decir, la floración de estas plantas, decíamos anteriormente cuando hablamos de las de sombra, que la floración está muy marcada con el periodo lumínico, es decir, la cantidad de sol que recibe estas plantas. De hecho, cuando tú tienes plantas que son de sol y la floración es estable y le cambias, es decir, la cambias de lugar para un lugar más sombrío, ¿no? Entonces ellas dejan de florecer porque el sol es quien la ayuda a este proceso natural de las plantas. Y claro, como son de sol, en la mayoría de los casos son plantas que llevan poca agua. Por lo que uno, a la hora de cultivarlas, sobre todo en maceta, que es como tenemos en este caso, deberíamos también tener en cuenta eso, que el riego siempre va a ser muy moderado. A ver, de sol no solamente son los cactus y las suculentas, tenemos muchísimas otras plantas que son de sol, como el caso de romero, que estábamos intentando poder también mostrar, porque es una de las plantas que, como decía la ingeniera agrónoma, que se introdujo al país, a nuestra cultura, mediante los españoles, como plantas que podemos utilizar, no solo las de sol como ornamental, sino plantas que podemos utilizar para la cocina, quizás para infusiones, que son muy buenas también, y además uno le saca provecho, no solo al ver y poder quizás compartir ese espacio con un té en un lugar, sino también de tus propias plantas, poder también autoabastecerte. Es buenísimo, pero no es fácil de, bueno, por lo menos yo tengo amigas que han intentado y no se les ha dado fácil. ¿Eh? Hay una de las plantas que requiere mayor atención. De hecho, muchas personas dicen que romero es casi imposible de cultivar, y no creo que sea el caso. El tips, y rápido, quizás le pudiera interesar a los televidentes, es que el romero, cuando lo cortas, si hace mucho calor, a la hora de reproducirlo, es decir, cortas el tallito o el esqueje y lo siembras, debería mantenerlo húmedo por más tiempo y mantenerlo en un lugar que sea más sombrío, así más fresco, porque tiende a deshidratarse muy rápido. Como no tiene raíces, un tallo solo, bueno, esto quizás pudiera ayudarle a mejorar la técnica para reproducirlo. Y estas otras, este arbolito. Bueno, por acá tenemos una samia. Es la primera vez que traemos eso al programa porque me parece que es una planta muy interesante y es de las plantas que científicamente se reconoce que vienen desde la prehistoria. Sí, probablemente estas plantas estuvieron, esta la cultivo hace poco, pero probablemente ellas estuvieron junto con los dinosaurios, por decirlo de alguna manera para que se entienda, porque son plantas que su forma biológica es muy ambigua, es decir, es anterior a lo que las flores ahora son. Es decir, por ejemplo, la floración de ellas no es común como las demás, por ejemplo, un más pacífico, que son 5 pétalos del estambre, y así no, ellas son en estróbilo. Y tiene que haber hembra y macho dentro de ese grupo de plantas para que se reproduzcan. Es decir, una cosa un poco rara, pero en ese grupo de plantas sucede. Y por eso también decidimos compartir que dentro de las plantas de sol, las samias son una de ellas, que se pueden cultivar. ¿Cómo no? De hecho, cuando ves los parterres de los jardines que tenemos en la ciudad, y que incluso los de los hoteles, se usa una samia muy grande. Quizás la gente se percata que parece una palma o una areca, pero no lo es una samia. Es decir, hay que observarla bien para darse cuenta de que es una de estas plantas. Esta es preciosa, esta que es pincha. ¿Es una suculenta, no? Sí, una suculenta. Esta es un agave. Los agaves son usados muchísimo en la jardinería de los hogares. De hecho, en la jardinería exterior se usa muchísimo. En este caso tenemos este ejemplar que es una variedad, como le decimos nosotros, enana. Es decir, una variedad que puede cultivar en una maceta. Grande. ¿Cómo no? Hay uno que es el agave americana, de hecho, que se cultiva. Es exactamente igual, lo que pasa que es muy grande y se cultiva para adornar los exteriores, ¿cómo no? Esto me llama la atención porque parece aloe, ¿es aloe? Sí, es una variedad de aloe. Aquí tenemos y bueno, ya están florecidas ahora. Están se puede ver. Incluso los aloes, bueno, básicamente son lo mismo, es decir, en el mismo género, la floración es similar. Si ves el aloe vera, la sábila, la floración es así, con un poquito más grande, pero sigue siendo la floración de la misma manera. Ellas son de las que prácticamente uno más puedes tener en los hogares, porque no solo estas, que son, como decimos nosotros, ornamentales, sino que también está el aloe vera, que es el que uno usa para el más grande, claro. Y además es más grande del género. Entonces, estas que son de sol llevan agua del tiempo. El tema del agua con estas, que claro, esa pregunta es una de las más frecuentes entre nuestros amigos. Si el sustrato, y hemos tocado temas similares, si el sustrato es drenado, bueno, tú puedes ofrecerle mayor drenaje, es decir, mayor riego. Si el sustrato retiene mucha agua, un truco que fácil se puede identificar. Si tú riegas y el agua se queda encima de la maceta por más de 10 segundos, ese drenaje no es bueno.
sí, deberíamos ofrecerle más grava o algún componente que ofrezca más drenaje para que pueda drenar bien, porque de hecho son plantas de poca agua, evidentemente. Entonces hay que mantener un cuidado. Decíamos, conversando a la ingeniera que me estaba también nutriendo de esa información, que estas plantas necesitan poca agua, por lo que si uno las riega con fluidez, tienden a morirse más rápido. Es decir, es más difícil que cuando se te olvide regarla, se muera, que cuando le echen mucha agua. Es decir, es probable que ella resista muy bien la sequía que el exceso de riego. Gracias, tío. ¿Cómo se llama tu esposa? Ana Belén. Gracias, Ana Belén, qué nombre hermoso. Gracias, Ana Belén, también por colaborar con que estas plantas llegaran hoy a nuestro programa que hemos titulado Cultivar en Casa, y que nos ha dado unos tips muy buenos, Diego, y también la ingeniera Yadira. Recuerda que estamos en vivo, que nos puede llamar al 7831-2450, que es nuestro fijo, y también comunicarse a través de nuestras redes sociales. Ahora los dejo con Leiber Gómez y sus invitados. Y sí, regresamos a nuestro SEC para otro momento de noticias culturales. Qué suerte hoy tener a Yacel Toledo Garnache, presidente nacional de la Asociación Hermanos Saiz, porque el H se cumple 39 años en este mes de octubre y es una suerte tenerte. Yacel, gracias por aceptar la invitación. Un placer tremendo, que además aquí en el estudio hemos estado aprendiendo sobre las plantas. Así es, que sé que te gusta también, porque ambos somos de campo y siempre adoramos las plantas de alguna manera. Yacel, ya decía de que hay muchísimas actividades planificadas para este mes, sobre todo que coinciden con el aniversario de la asociación. Sé que se van a Granma, que está la entrega de la condición maestro de juventudes, que hay una campaña de comunicación por este aniversario. En fin, son muchas las actividades. Sí, así es. La asociación, sabes que siempre está en movimiento, no solamente aquí en la capital, sino en todo el país. Estamos realizando una jornada verdaderamente intensa por esos 39 años. Una jornada que comenzó el 22 de agosto con un concierto en Bellas Artes que tuvo como título El Arte Nos Une, que es el eslogan que nos ha estado acompañando durante todo el año. Septiembre para nosotros fue un mes también de muchísimo protagonismo de la asociación en todo el país. Ahí tengo que mencionar, Leiber, algunos eventos, pero como por ejemplo lo que hicimos en Guantánamo, la jornada de cine andante, llegando a escuelas como la vocacional, llegando a la escuela de música, comunidades, el taller y concurso para jóvenes radialistas, Antonio Yo en Memoria, que hicimos en Santiago de Cuba, que compartimos con fundadores, también con personas en las comunidades. Algunos nos decían que no recordaban un yoga como este, por lo bien que quedó, por la profundidad de los debates. 116 jóvenes radialistas de todo el país participaron en el yoga. Ahí tenemos que mencionar el evento de literatura que hicimos también en Las Tunas, llegando a varios municipios. Rescatamos el de arte corporal, uno de arte corporal en Camagüey. Hicimos el encuentro hispanoamericano de escritores en la segunda quincena de septiembre, lo hicimos en Villa Clara con la participación de jóvenes autores de diferentes países. También el Pinar Hijó, precisamente en Pinar del Río, la provincia más occidental del país, también con participación internacional. Aquí en La Habana tuvimos el Festival Internacional de Improvisación Poético, Ritura Habana, que incluyó conciertos de buena fe con Alexis Díaz Pimienta en el Pabellón Cuba, competencia de improvisación entre raperos y repentistas, incluido 30 invitados también de otros países. Estuvo con nosotros, por ejemplo, Loquillo Flores, que es considerado el mejor improvisador de Colombia, 3 veces campeón mundial de la Red Bull. Estuvo Gaboto, importante payador argentino. O sea que fue un mes muy intenso. Ahí podemos mencionar el premio evento Aldabón de Matanza, todo eso como parte de la jornada por los 39 años de la HS. Ya tú lo decías, siempre parte de lo más especial es la entrega del premio Maestro de Juventud, que es el mayor reconocimiento que otorga la organización a grandes personalidades de la cultura. Siempre decimos a personas que son maestros por la dimensión de su obra, por sus características como seres humanos. Entre los maestros juventudes, por ejemplo, de este 2025 se incluye a Mauri Pérez, que hace poco compartió con nosotros ahí en el Salón de Mayo, en el espacio Encuentro Con. Está también Miriam Ramos, que es Premio Nacional de Música, sin duda una de las intérpretes más valiosas de nuestro país. Ahí está Marielena Llana en el caso de literatura, está Juan González Fife, que es director de teatro en la provincia de Granma, está el maestro Valera también de música, está la investigadora Isabel Monales, otra de las maestras de juventud de este año. Vamos a estar entregando ese importante premio el día 22 de octubre a las 3 de la tarde en el Memorial José Martí. Pero además en todo el país nosotros hemos enfocado la jornada por el aniversario
serio, sobre todo con presentaciones artísticas en universidades, preuniversitarios, en centros laborales, llegando mucho a las comunidades. La asociación ha incrementado la cantidad de proyectos creativos. Ahí podemos mencionar que tenemos listos, producidos por la asociación, 2 nuevos programas de televisión, uno de ellos enfocado específicamente en las becas y premios de la asociación, que se llama Proyecto en Mano. Tenemos otro programa que se llama Mirada HS, que es sobre todo con entrevistas a jóvenes creadores, y una sección dedicada a la crítica cultural, pero tenemos listo también un documental con el título ¿Por qué creamos?, un documental de Claudio Peláez Sordo, que vamos a estar haciendo una presentación especial en el contexto de la fiesta de la cubanía. Yo creo también que una de las particularidades de esta jornada es eso, una brigada de 35 jóvenes creadores de diferentes provincias vamos a estar compartiendo en la fiesta de la cubanía. Allá estarán, por ejemplo, los muchachos de la Litura Habana. Vamos a hacer otro choque improvisador, otra competencia de improvisación. Lo vamos a hacer en Bayamo y también lo vamos a hacer en el municipio de Medialuna. Estarán los muchachos de Ronconcola, estará el grupo A Granel con nosotros. Estaremos cada día haciendo presentaciones en comunidades y en las noches brindaremos conciertos ahí como parte del programa general de la fiesta de la cubanía. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando, hay diversos videoclips también en los cuales se está trabajando ahora mismo. Yo creo que parte de lo más especial también es que ese espacio Encuentro Con que hacemos en el Salón de Mayo, siempre con grandes figuras de nuestra cultura, se está llevando a un programa de televisión, ya tiene su canción de presentación, ya se está haciendo el videoclip también para esa canción. Estamos aprovechando toda la jornada también para hacer intercambio, para escuchar las opiniones de los integrantes del HS en todo el país, y estamos diciendo que tiene que ser una jornada también para que nos unamos cada vez más los jóvenes creadores de toda Cuba, junto con todas esas personas que aman la cultura, que aman el arte y que también sienten un cariño particular hacia esta organización. Qué bueno que sea de esa manera, Yasser. Siempre sucede, cuando estamos hablando de la HS se nos acaba el tiempo porque son tantas las actividades planificadas, no solamente en la capital, sino en todo el país, que el tiempo siempre se nos queda corto. Gracias. No, gracias. La invitación entonces para que regrese cualquier miembro del equipo de comunicación o cualquier artista joven del HS a que nos cuente sobre otras actividades, porque hay tela por donde cortar, diríamos en buen cubano, ¿verdad? Éxitos, Yasser. Y usted no se vaya, nos quedan unos segundos prácticamente para despedir esta emisión de Gracias miles por las llamadas, por, bueno, sobre todo por hacernos partícipe de su gusto por el programa de hoy. A mí también me ha gustado muchísimo e intentaré cultivar algo. ¿Qué tú crees? ¿Tienes algo ya en tu No, yo soy malísima en eso, tú eres buenísimo. Tú eres buenísimo. Unas clases, tú tenías una flor del desierto, ¿todavía se te da? Las tengo, sí, las tengo. ¿Ya? Tengo flor del desierto y tengo otras tantas plantas que quisiera tener más, pero no tengo espacio en el balcón de la casa. Cultivar en casa ha sido el tema de nuestro programa, que ya termina. Con un beso y un saludo grande para todos. Los esperamos el lunes que viene, a las 6 en punto, que aquí para Hacerle Futuro tenemos todo. O casi todo. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de otra cosa, anda. Pero bueno, ya no te muevas así, ¿eh? Ve la cara de Harvard.
beso hasta el amanecer. Una luz compartida, una madrugada y mediodía, de un color imposible de ver. Ella y él son como la última canción que hacer. La respuesta del viento, el sonido del silencio que dejó la belleza de ayer. Marionetas de Cupido, maravilla de los sentidos. Ella y él son el futuro que faltó tener. La memoria de un beso, el camino de ida con regreso, el antes y el después de querer. Ella y él solucionándose a la misma vez. Amor para esta vida tan pequeña que nos vive sin llegar a ser ella ni él. Marionetas de Cupido. ¿Cómo te llamas? Cecilia. ¿Valdés? A veces. ¿Cómo te llamas tú? De tarde en casa es saber compartido, conversación cercana, guía cotidiana, cultura, salud, cocina y mucho más en un espacio que acompaña y aconseja. Porque de tarde en casa lo tiene todo o casi todo. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a ti también, mi niño. Regresamos mañana. Mañana, sí, puntuales, a las 6 en punto, que aquí para hacerle útil lo tenemos todo. O casi todo. La práctica de actividad física no solo implica beneficios en la prevención de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la obesidad, entre otras, también aporta salud mental. Paso a paso, ganamos salud. La soberanía alimentaria es el derecho de pueblos y naciones de obtener alimentos sanos y apropiados, producidos mediante métodos ecológicos y sustentables. En nuestro país está constituida. El Centro Provincial del Libro y la Literatura de La Habana convoca la 34ª edición del Premio Literario Luis Rogelio Nogueras 2025. Se presentará un libro inédito de tema libre entre 80 y 120 cuartillas. Podrán participar todos los escritores residentes en el país. Se convoca en el género novela policíaca. Puede enviar las obras por correo electrónico a wichipremio@gmail.com. Premio Literario Luis Rogelio Nogueras 2025. Hola amigos, qué bueno que han pasado 7 días y nosotros nos estamos volviendo a encontrar en este programa hecho a tu medida. Programa muy especial porque se trata de una juventud siempre capaz de asumir cualquier reto. No solo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque somos la juventud que necesita nuestro país. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No cabe duda de que somos jóvenes por la vida.
jóvenes y artistas de la Asociación Hermanos Saiz HS nos regalan sueños y esperanzas en forma de canciones y audiovisuales, de versos y baile, de pintura y pensamiento. Hola, soy Lin Fernández, vocalista de Ron con Cola, una banda de música alternativa.